Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a ver un ejercicio que podríamos denominar un ejercicio de comercio óptimo aplicado de las ecuaciones de Bellman. Entonces, el problema es que disponemos de x0, cantidad del bien, en el periodo 0. Entonces, durante n-1 periodos, por periodo, por cada periodo k, la cantidad del bien que se añade en cada periodo, la cantidad del bien que se acumula. Es decir, vamos a tener la variable de control u de k, que vamos a poder adquirir la cantidad que queramos en cada periodo, pero a este coste. A este coste. Entonces, en el periodo n, en el periodo último, final, se vende todo el bien al precio por unidad P. Entonces, lo que se pide es encontrar la cantidad a adquirir en cada periodo de bien, que va a ser el U de K correspondiente, para maximizar beneficio. Vamos a tener en cuenta una tasa de descuento temporal ρ. Entonces, de lo que se trata es, por tanto, de que en cada periodo podemos comprar cualquier cantidad de bien a este coste, c, que es una constante, por u cuadrado de k, la cantidad que hayamos adquirido de bien, y no lo podemos vender hasta el periodo final, n. Entonces lo tenemos que ir acumulando y en el periodo n final lo vendemos al precio p. Luego, el problema que tenemos que hallar es la maximización. Tenemos que maximizar el funcional j, que será p por x de n. Tendremos la variable de estado x de n, que es la cantidad del bien que vamos a tener al final en el periodo n, menos el sumatorio entre k0 y n-1 ¿de qué? Del coste, que va a ser c, multiplicado por u cuadrado de k. Entonces, evidentemente estamos sometidos a que x de k más 1, es decir, la cantidad de bien que voy a tener en el periodo k más 1 va a ser la cantidad de bien que tengo en el periodo k más lo que adquiero en el periodo k. ¿Vale? Lo que tenía en el periodo k más lo que decido adquirir en el periodo k. Luego u de k es la variable de control y xk es la variable de estado. Aquí lo que estamos haciendo es acumulando mes a mes la cantidad de bien. Cuando lo adquirimos es u de k, cuando lo tenemos acumulado, ya sea en el periodo k o en el periodo k más 1, ya lo llamamos x de k más 1. O sea que u de k sería como el flujo de bien que adquirimos, y x sería la variable de estado, que sería como el stock de bien que tenemos en cada periodo. Bien, entonces sería ingresos menos gastos. Entonces tenemos que elegir eh, U, U de K. U de K. Entonces, evidentemente con la condición inicial de x de 0 es igual a x0, y vamos a suponer que u de k, por supuesto, sea mayor o igual que 0. Entonces, para cada k igual a 0, 1, puntos, n-1. n-1. Bien, aquí tenemos un descuento temporal. Bien, vamos a ponerlo aquí, no nos confundamos. Esto es ρ. Vamos a poner un descuento temporal que está comprendido entre 0 y 1. Estará relativamente cerca de 1. Está comprendido entre 0 y 1. Entonces, el descuento temporal lo ponemos aquí como ρ elevado a n. Es el descuento, como el descuento en capitalización continua, pero en términos discretos. Es decir, aquí lo descontamos como ρ elevado a k. Es decir, si tenemos si tenemos en el periodo 1, en el periodo 1, en el periodo 2,
Entonces tenemos un flujo, por ejemplo, de ingresos, ingreso 1, ingreso 2, pues en el ingreso 0, si llevamos estas cantidades de dinero al ingreso 0, pues será ρ elevado a 1, como está entre 0 y 1, por ingreso 1. Esta sería la cantidad descontada en el periodo 0. Este sería el periodo 0, ¿no? De lo que ingreso en el periodo 1. Y el ingreso 2, el equivalente del ingreso 2 en el periodo 2 valorado en el periodo 0 sería ρ elevado a 2 por i elevado a 2, siendo ρ entre 0 y 1. Entonces, si ρ es 0,98, pues una unidad monetaria en el periodo 1 es 0,98, valorada en términos de hoy, y una unidad monetaria en el periodo 2, de ingreso en el periodo 2, es 0,98 al cuadrado, 0,98 al cuadrado, que es algo menos. Entonces estamos descontando las cantidades de dinero en términos de hoy. Es decir, aquí estamos de alguna forma valorando los ingresos en el periodo N a hoy, menos todos los gastos, todo el coste que hay en cada periodo en términos de hoy, en dinero de hoy. Estamos utilizando un descuento, simplemente. Bien, podríamos no utilizarlo, pero bueno, así damos más verosimilitud al problema. Entonces, si eso es así, vamos a resolverlo en general el problema. Entonces, al final vamos a tener lo siguiente. Al final, como siempre, está para xn dado. Entonces, j de n en x de n va a ser igual, la contribución en el periodo n, aquí no hay n por ningún lado porque llegamos a n-1, es ρ elevado a n, es solamente esto, ρ elevado a n por p por x de n. Aquí lo estamos haciendo en general para cualquier n. Podríamos haberlo hecho para periodo 5. Entonces sería esto elevado a n5 y aquí n-1, 4. Pero aquí lo estamos haciendo en general. Vamos a hacer varios periodos y vamos a ver si encontramos un término general para u, que es lo que intentamos calcular. Entonces, esto sería el final. Entonces, en el periodo n, x, el periodo n es xn-1 dado, y entonces nuestra función sería j de n-1 de x n-1 sería maximizar, esta sería nuestra primera ecuación de Bellman, un-1, primero la contribución del periodo n-1, la contribución del periodo -1 sería un término de este sumando, luego sería menos ρ n-1, k valdría n-1, por eso ponemos aquí n-1, por c por u cuadrado de k n-1, más j de n, la valoración del periodo anterior, j de n asterisco de x de n, para xn dado, pero xn vale, lo pongo aquí dentro, xn es xn-1 más u de n-1 por la variable, por la ecuación de estado, del movimiento del sistema. Bien, pues esto sería esta parte, j de n, entonces sería poner donde vemos xn, ponemos xn-1 más u de n-1. Entonces sería ρ de n por p. Algunas veces la ρ y la p se pueden confundir, hay que tener cuidado, por
por xn-1, xn lo sustituimos por xn-1 más u de n-1. Bien, entonces tendríamos esto. Aquí copio lo mismo, n-1 por c por u cuadrado n-1. Entonces tendríamos que maximizar esta expresión. Entonces la derivada de j con respecto de jn-1 con respecto a u n-1, n-1 sería igual a 0, condición necesaria de máximo. Entonces tendríamos con respecto a un-1, entonces tendríamos derivamos aquí con respecto a un-1 sería menos, esto sería una constante, c es una constante, multiplicado por la derivada de u en n-1, que sería 2 por u. Pongo u, ya sabemos que en este periodo va a ser u en n-1, para no escribir tanto. Por 2 por u. 2 por u más, aquí tenemos u n-1, tenemos que derivar con respecto a eso, será rho de n por p por la derivada de u n-1, que es 1, y entonces esto lo igualamos a 0. De tal forma que u sería u n-1, sería despejando, tendríamos que sería rho elevado a n por p dividido entre 2 rho n-1 por c. Entonces tenemos rho arriba con distintos exponentes y rho abajo con distintos exponentes, por tanto n menos n menos 1 sería, por tanto, vamos a poner u de n-1 ya óptimo, sería igual a rho, esto sería, este cociente sería rho por p, el precio, dividido entre 2c. Este sería el control. La derivada segunda, condición de segundo orden para que sea máximo, la derivada segunda para que sea máximo sería jn-1 con respecto a u cuadrado n-1. Y esto es igual, derivando aquí otra vez con respecto a u, sería esta cantidad, esto es positivo, esto sería negativo. ¿De acuerdo? Sería este, es decir, que sería menos rho n-1 por 2c, que eso es negativo. Luego es máximo. Bien, ahora tenemos que calcular, sustituir rho n-1 en x de n-1. Perdón, u de n-1 en la función jn-1 para hallar el valor en ese periodo óptimo de la función, ¿no? Del funcional. Entonces, si sustituimos, vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en color azul. Si sustituimos, lo que tenemos es que j ya asterisco sería n-1, será igual a, es esta la función, sería esta la función, sería, tenemos que poner un-1 en esta función. Luego sería rho elevado a n, rho elevado a n por p estamos haciendo esta parte de aquí, efectivamente, rho elevado a n por p por xn-1 más un-1. Estamos haciendo esta parte de aquí, estamos sustituyendo esta parte de aquí. Entonces sería por xn-1
más u de n-1, pero u de n-1 es ρ, que es el que acabamos de hallar, ρ por p, dividido entre 2c. Entre 2c. Entonces, lo que tenemos es que esto sería igual jn-1 sería igual a rho de n por p por x n-1 por x n-1 más esta cantidad rho de n por p multiplicado por este factor, rho de n más 1 elevado a n más 1 por p al cuadrado dividido entre 2c, que sería este factor, ¿vale? Este factor. Y luego nos queda este que se me ha olvidado ponerlo aquí, que sería el menos rho elevado a n más 1 por c al cuadrado por c por u cuadrado de n más 1, u n menos 1. Es decir, tenemos que poner este factor aquí. Se nos ha olvidado poner jn menos 1, este factor. Menos rho elevado a n menos 1 por c por u cuadrado de n menos 1. Que lo ponemos aquí. Menos, lo ponemos aquí, menos rho n menos 1 por c por u n menos 1 al cuadrado, que sería rho al cuadrado por p al cuadrado entre el cuadrado del denominador, que sería 4c cuadrado. Que esto se cancela, este que se cancela con este c, y entonces haciendo operaciones, lo que tendríamos es que j asterisco de n-1, si hacéis operaciones, sería, al final os quedaría rho elevado a n por p por x n-1 más rho elevado a n más 1 por p al cuadrado dividido entre 4c. Este sería el valor de la función hasta ese momento, desde n-1 hasta n. Este sería el valor del funcional. ¿De acuerdo? Hacemos otro paso más y entonces tendríamos para el periodo n-1 dado. Esto hay que hacer algo de álgebra, es un poco pesado. Aquí me he saltado el paso de aquí a aquí, pero bueno, es elemental, es solamente un poco pesado. Lo podéis ver en casa vosotros. Entonces, en el periodo n-1, vamos a ponerlo aquí, periodo n-1 tendríamos sea x n-2 dado. Entonces tenemos que jugar con, ya tenemos que calcular j asterisco de n-2 en x n-2. Entonces esto sería la contribución del funcional de de todo lo que sea n-2 en el funcional. Y en el funcional lo único que aparece en la contribución de n-2 sería el término, este término del coste para n-2, para k igual a n-2. Luego sería menos rho elevado a n-2 por c por u cuadrado de n-2, ¿no? Entonces sería la contribución menos rho n-2 por c por u cuadrado n-2, ahora más j asterisco de n-1 dado x n-2, perdón,
Pero esto depende de xn-1, pero xn-1 por la ecuación de estado es xn-2 más un-2. ¿Vale? Entonces, por tanto, este funcional jn-2 sería menos rho n-2, copio lo mismo por cu cuadrado n-2, y entonces de atrás vamos a tener, donde veamos xn-1, tenemos que poner xn-1 más un-2, más un-2, ¿vale? Aquí tendríamos que poner un-2 más un-2, entonces lo ponemos que sería más rho elevado a n por p elevado a ver, sería rho elevado a n-1, xn-1 por xn-2 más u elevado a n-2 más este término. Esto sería j de n-1, ¿no? Más este término que se queda tal cual. P cuadrado entre 4c. Entre 4c. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es derivar. Tenemos que maximizar esto. Derivar esto con respecto a un-2. un-2 igualar a 0. Entonces esto quedaría derivando. Quedaría, para hallar el control óptimo en n-2, sería menos rho n-2 por c por 2u. Por 2u. Pongo u sabiendo ya que u es u de n-2 más rho de n por p por un-2, que es 1, la derivada, y aquí no aparece un-2. Esto sería igual a 0. Entonces tenemos que u de n-2, ya asterisco, sería despejando, sería rho cuadrado por p dividido entre 2c. ¿Vale? La condición de segundo orden de n-2, la derivada con respecto a un-2 dos veces, es negativa, porque sería la derivada de esto, que es menos rho n-2 por c, por 2, que esto es negativo, todo es positivo y aquí tenemos un signo delante, luego es máximo. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es poner un-2 en nuestra función jn-2. Entonces la ponemos, vamos a poner la primera expresión, lo voy a poner en azul. Entonces, la primera expresión, y luego ya operáis vosotros y veis que da lo que os voy a decir. Entonces, j asterisco de n-2 va a ser, tenemos que sustituir en esta expresión el valor que hemos calculado del control en este periodo, el control óptimo en este periodo, que será menos rho n-2 por c por esto al cuadrado. Por esto al cuadrado, que es rho cuadrado por p dividido entre 2c, todo ello al cuadrado. Más rho de n por p, rho de n por p, por xn-2, más un-2, que es lo que hemos hallado, ponemos el óptimo, rho cuadrado por p entre 2c, más rho elevado a n más 1 por p cuadrado, aquí sería p cuadrado, dividido entre 4c.
Bien, si esto lo ordenamos, esta expresión la ordenamos, nos quedaría que j asterisco n menos 2 sería rho elevado a n por p por x n menos 2, quedaría esta expresión, más paréntesis, rho elevado a n más 2, más rho elevado a n más 1, por p cuadrado dividido entre 4c. Entre 4c. Entonces, esta sería la expresión, de aquí a aquí es álgebra. Si no hay error u omisión, es álgebra. Entonces quedaría esta expresión. Entonces, si siguiéramos más pasos, veríamos, si siguiéramos, lo ponemos aquí en verde, si continuamos, el término general para u de k sería el siguiente. Si continuamos, el término general en función de k del control óptimo quedaría, por un lado, lo vamos a poner en blanco, quedaría u de k será igual a rho n menos k por p dividido entre 2c. Rho n menos k por p dividido entre 2c. Esto es rho. Lo pongo así con un poco más. Entonces aquí tenemos n menos 2, como veis es rho igual al cuadrado por p dividido entre 2c. Aquí en n menos 1, tendríamos rho elevado al exponente del término que resta n por p dividido entre 2c. ¿Vale? Y si hiciéramos n menos 3, veríamos que sería igual a rho elevado a 3. Rho elevado a 3. Y así sucesivamente, rho elevado a 3. ¿Vale? Bien, pues si lo hiciéramos, entonces sustituyendo esto para más términos en j de k, j asterisco de k, quedaría j asterisco de k de x de k, quedaría rho elevado a n por p por x de k más rho n más 1 más rho n más 2 más rho 2n menos k multiplicado por p cuadrado entre 4c. Entonces, p cuadrado dividido entre 4c. Entonces lo podéis verlo para n igual a 3, n igual a 4, etcétera, y podríais ver que los resultados son los esperados. Los resultados son los esperados. Por ejemplo, si tenemos, un momento que cambio aquí. Bueno, aquí, si tenemos, aquí está hecho en Excel. En Excel, si tenemos n igual a 5, x0 igual a 25, rho de 0 es 0,94, sería la tasa de descuento, p igual a 3, y c sería el coste 0,02, lo que tendríamos es que los controles óptimos, con u de k, u de 0 sería lo que hemos hallado, sería v18 aquí, sería v18,
que estamos aquí al revés, ¿vale? Aquí lo tengo el índice cambiado, entonces tendríamos 55,0428, x de k sería el siguiente, la suma de estos anteriores, que sería 25 más 55 serían 80, el u de k correspondiente, que es el que calculamos, y así sucesivamente. De tal forma que llegamos a el periodo 5, que es n, en donde no compramos nada, u de k es nulo, y tendríamos que el valor en xk en 5, j de xk es 743, j de 0, que es lo que vale, que este sería en el periodo 5, 4, 3, j de 0 sería 399,23, que sería el beneficio máximo para estos UDKs calculados. ¿De acuerdo? 399. Tenemos aquí el desglose, sería el ingreso, son 743 del último periodo, menos el coste en cada uno de los periodos, sustituyendo en la función de costes. Entonces, ingreso menos estos costes, tendríamos 399,2395, teniendo en cuenta la función de costes. El ingreso final, el ingreso en el periodo 0 es 0, en el 1 es 1, pues no se puede vender, solamente se puede vender en el periodo final. Entonces, esto realmente es la función de costes sustituyendo lo que hemos hallado y nos da la función nos da el beneficio en J de K. Si tenemos, por ejemplo, un precio, que el precio en vez de 3 es 4, el precio de 3 en vez de 3 es 4, lo que tendríamos es que un beneficio superior. Tendríamos un beneficio superior. Por ejemplo, si ponemos aquí 4, tendríamos un beneficio superior 684. Hemos puesto aquí 3, exactamente eso es lo que teníamos al principio. Entonces, el control óptimo sería este. Si pusiéramos otro control que no fuera... Este es el control que lo tengo aquí pegado a... Si pusiéramos cualquier otro control, el beneficio sería siempre inferior. El beneficio sería siempre inferior. Si pusiéramos aquí otro control, por ejemplo, en vez de 5504 pusiéramos 60, ya tenemos 398, que es menor que el 399 que hemos hallado antes. Si aquí pusiéramos 70, un control de 70, aquí tendríamos 396. Aquí si ponemos un control de 25, tendríamos 371. Y así sucesivamente no tendríamos Estamos metiendo controles que no son óptimos y estamos viendo que el beneficio va disminuyendo. Vamos a quitarlo de aquí, vamos a dar para atrás hasta 399,23. Aquí, por ejemplo, ponemos 668, por ejemplo, da 395, siempre inferior a 399. Ese sería el control óptimo. Y aquí yo no sé si lo tengo contemplado para más periodos. Si ponemos, no sé si lo tengo contemplado para más periodos. Si pusiéramos 7 periodos, sí, 7 periodos, bueno, aquí se ha mantenido el rojito aquí. Si tuviéramos para 7 periodos, no está calculado aquí, pero bueno, los controles serían estos. Los controles serían estos y este sería el valor de la función. Este sería el valor óptimo de la función. UDK en el periodo 7, sería 0 como hemos visto. Lo cambiamos a 5
Podemos jugar, pues, por ejemplo, si metemos en vez de x0,25 partimos de una situación superior, el beneficio tiene que ser superior. Porque si partimos de una situación superior, el control óptimo, por ejemplo, si partimos de 50, el beneficio evidentemente tiene que ser superior. Nos vamos a 743, nos vamos a 454,28. Aquí no está calculado, ¿vale? Si aquí ponemos 25, si aquí ponemos 25, que es lo que teníamos antes, tendríamos estas cantidades. Y el RO es 0,94, que es el descuento, que es lo que hemos comentado al principio. 0,94 para cada periodo sería 0,94 elevado al cuadrado, al cubo, dependiendo del periodo en el que estemos, para actualizar ese flujo de rentas. Entonces, si pusiéramos aquí 0,99, el, el valor del beneficio sería superior, descontamos menos. El valor del beneficio sería superior, que sería 590,40. 590. Aquí teníamos 0,94. Si ponemos un descuento superior, 0,90, aquí el beneficio sería inferior. Y nos cambia, por supuesto, la cantidad UDK adquirida en cada periodo. ¿Vale? Y por supuesto, si el coste por unidad de producto adquirido en cada periodo, aquí lo he puesto 0,02, si lo pusiéramos 0,05, el beneficio bajaría a 192, recalculando todos los UDKs. Aquí en UDK he puesto las fórmulas correspondientes. Las fórmulas correspondientes de UDK, de XDK, según lo que hemos visto anteriormente. Esto simplemente es ponerlo en una hoja de cálculo con un poco de paciencia. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like y un me gusta. Y como siempre os digo, suscribíos a este canal, que es el vuestro. Muchas gracias, hasta la próxima.